Lo que yo estoy intentando es ver cómo San Sebastián y la Concha de Oro le dan ese primer empujón al espíritu de la colmena, describir un poquito cómo es ese complejo proceso de construcción de una película canónica. A pesar de las restricciones que vivía el país por la dictadura, todo pasa por el Festival de San Sebastián. Todas estas jornadas de festival científico, ¿no?, fueron un encuentro pionero. Con Echarri, sobre todo a partir del 69, cuando trajo a esos grandes directores del Hollywood clásico, Joseph von Sternberg, Fritz Lang, King Vidor, Howard Hawks, Ruben Mamoulian y Nicholas Ray, que dieron un auténtico impulso y aire fresco a las retrospectivas. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. Mi nombre es Asier Aranzubia Jacob, soy profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y soy también historiador del cine. Y mi investigación se titula Los festivales de cine como actores relevantes en los procesos de legitimación crítica y académica de obras cinematográficas, el caso del espíritu de la colmena y el Festival de San Sebastián. La investigación gira en torno a cómo los festivales de cine pueden ayudar a que determinadas películas, obviamente no todas, acaben ingresando en esa selecta lista de las mejores películas de la historia, en este caso las mejores películas de la historia del cine español, y acaban convirtiéndose en eso que llamamos películas canónicas. Mi nombre es Paula Aránzazu Ruiz Rodríguez, soy profesora de la universidad, aunque hasta hace muy poquito también era periodista y crítica de cine. Mi investigación se titula El rol de las primeras jornadas de cine científico, educativo y cultural de 1965 como origen del ecosistema de festivales de cine científico en la España del desarrollismo y la transición. Título muy largo, pero justamente con un campo de investigación muy concreto, y es que en 1965 se celebraron en el Festival de San Sebastián unas jornadas dedicadas a este tipo de manifestaciones cinematográficas que no tienen nada que ver con la ficción, más bien lo contrario, es un cine de no ficción, pero es un cine de no ficción con una función muy concreta, que es, por una parte, el cine entendido como una herramienta de investigación científica, cultural o educativa, o por otra parte también el cine entendido como una herramienta de transmisión de conocimiento, en la que, básicamente se entiende como un instrumento pedagógico dentro de lo que son las aulas, ya sean aulas para menores de edad, pues eso de formación primaria o incluso formación profesional o formación universitaria. Me llamo Zigor Echeveste Gómez, soy profesor de bachillerato en Nazaret Centro A y además investigador y escritor de temas relacionados con el cine. Y mi investigación se llama La élite de los directores, la etapa de Miguel de Echarri, cuando los grandes directores del Hollywood clásico visitaron San Sebastián. Y sobre todo se centra un poquito, lo que dice ya la investigación, en los años en los que Miguel de Echarri fue director del Festival de Cine, entre el año 67 y el 77, y en esos años coincidió que entre el 69, a partir del 69, empezaron a venir grandes directores del Hollywood clásico, que ya muchos de ellos estaban retirados o retirados forzosamente. Desde el año 69 vinieron Joseph von Sternberg, Fritz Lang, King Vidor, Howard Hawks, Ruben Mamoulian y Nicholas Ray. Luego a partir del 75 se cambió y iba a venir Henri-Georges Clouzot, pero como era el año de la muerte de Franco fue un poquito polémico todo y no vino. Y luego en el 76 Dolores del Río y el 77 que ya a Miguel de Echarri le dio una trombosis y entonces fue Luis Gasca, el secretario general, que tomó un poco las riendas del festival y fue el año que vino Buñuel. Pero sobre todo he visto que me voy a centrar en la etapa de los grandes directores cuando vinieron, que no solo eran presidentes del jurado, sino que también les hacían una retrospectiva y además eran muy accesibles y se les dedicaba un libro ex profeso. Es decir, lo que yo estoy intentando es ver cómo San Sebastián y la Concha de Oro le dan ese primer empujón al espíritu de la colmena, que después va a tener continuidad en la medida en la que
los estrenos de la película en diferentes ciudades españolas y del extranjero, la participación en festivales internacionales, la edición del guión de la película, los pases por televisión, las ediciones en DVD a lo largo de los años, los textos académicos de historiadores en los que aparece el espíritu de la colmena, etcétera, etcétera. Es decir, cómo todo ese complejo, describir un poquito cómo es ese complejo proceso de construcción de una película canónica. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuáles han sido todos esos agentes que han intervenido para que 50 años después el espíritu de la colmena siga apareciendo entre las 3 primeras casi siempre dentro de las listas de mejores películas de la historia del cine español? Y lo que estoy haciendo aquí es, en el archivo, básicamente, identificar el momento en el que se inicia ese proceso, aunque después tengo intención de seguir rastreándolo a lo largo de los años, pasando, por ejemplo, por los homenajes. El Festival de Cine de San Sebastián, en 2003, le rinde un homenaje a la película, 30 años después de que pasara por el festival, y en 2000, hace un año o hace 2 años, Víctor Erice consiguió el premio Donostia, ¿no?, por toda su carrera, ¿no? Cómo también estos eventos y estas celebraciones contribuyen a la canonización de la película y del cineasta por extensión. En realidad el cine científico nace muchísimo antes, pero estas jornadas, digamos que tienen su origen en un memorando de 1947 de la UNESCO, en el que pide, o recomienda más bien, ¿no?, entender el cine precisamente en estos términos, un poco al hilo de esa misión, ¿no?, de este tipo de organismo internacional, bueno, pues de luchar contra la injusticia social, promover la equidad entre los distintos países, ¿no?, del primer mundo y del tercer mundo, como se denominaban entonces, etcétera, etcétera. Cómo se organizaban estas jornadas, qué tipo de público asistía, o bueno, un poco cómo era la estructura, ¿no?, de estas jornadas, es también lo que he venido a averiguar bueno, en esta beca de investigación, en esta estancia de investigación. Pero sí sé que, por ejemplo, que en 1965, que son las primeras, hay una premura por organizarlas. Se organizan realmente con bastante, bueno, rapidez, teniendo en cuenta desde las primeras comunicaciones hasta que se realizan durante el festival. Entiendo que al amparo justamente de lo que es la estructura del festival, dado que también se realiza una rueda de prensa, no está todo el público que asiste al festival invitado, son unas jornadas de tipo más profesional, y las películas que se ven, que no he encontrado todavía un listado y confío en poder hacerlo, pero sí tengo algunas pequeñas referencias. Las películas que se ven tienen más que ver pues, con cuestiones pedagógicas, ¿no?, de cómo utilizar el cine pues en el aula, pues, por ejemplo, para enseñar idiomas. Eso en las primeras jornadas, ¿no?, que tienen, bueno, más de tipo educativo. Las segundas jornadas están más enfocadas hacia la formación laboral, y las terceras ya sí que incluyen cuestiones médicas, y en concreto cuestiones sobre, bueno, las personas con discapacidad mental y cómo trabajar lo que es la herramienta audiovisual, pues con este tipo de, pues eso, pequeña comunidad con discapacidad. El mandato de Miguel de Echarri fueron 10 años, pero vino todo por una dimisión del anterior director, una dimisión forzada, que fue Carlos Fernández Cuenca, que había dirigido el festival los 3 últimos años. Entonces Miguel de Echarri en el 67 ya toma las riendas, y a nadie le extrañó, porque era un hombre que estaba metido en el festival desde hacía mucho tiempo, influía muchísimo en que el Festival de Cine se mantuviera un poco en la élite de esos festivales, que ya pues, eran pues, Berlín, Venecia, Cannes, y quería entrar en ese grupo, ¿no? Y a partir del 67 la labor de Miguel de Echarri va un poco hacia eso, que quería traer buenas películas, quería traer también gente famosa, y no alejarse demasiado de San Sebastián. A pesar de que él vivía en Madrid, sí que creó una serie de comités, sobre todo el primer año, el segundo año, que eran los comités locales, comité local, comité del rector y algunos comités más que decidían un poquito por dónde iban los derroteros del festival. El hecho de que gane la Concha de Oro es importante, ¿no? Pero me estoy dando cuenta de que durante el festival, que se celebra entre el 15 y el 24 de septiembre de 1973, se generan ciertas polémicas en torno a la película, perdón.
Hay una crítica, llamémosle mayor, ¿no? Señores ya que ocupan las principales cabeceras de España, que no van a entender la película y que van a estar un poco en contra de ella. Sin embargo, hay toda una crítica joven, ¿no? Que escriben en revistas especializadas, pero también en diarios, que van a defender la película de manera entusiasta, ¿no? Esto va a hacer que durante el festival, ¿no?, se genere un ambiente de cierta polémica que tendrá su consecuencia más visible en la entrega de galardones en la ceremonia de clausura, cuando en el Victoria Eugenia se levante un pateo y silbidos y protestas, acompañado por otro grupo de personas que aplauden a la película y que la jalean. Todo esto va a tener repercusión en la prensa, no solo en la vida concreta de la edición del festival, y esto yo creo que va a ayudar a que la película, no solo La Concha de Oro, sino que la película tenga después una mayor repercusión. Por ejemplo, yo estoy viendo en los recortes de prensa, en la prensa de la época, que cuando la película se estrena, ¿no?, meses después en las salas comerciales, muchos de los críticos hablan de aquel jaleo, ¿no?, consiguió la Concha de Oro, división de opiniones, etcétera, etcétera. El eco de San Sebastián, de todo lo que pasó allí, ¿no?, esa lucha entre dos maneras de entender el cine, incluso dos maneras de entender la democracia y la libertad de expresión, ¿vale? Todo eso creo que va a ayudar a la película, aunque me gustaría terminar diciendo que tal vez todo eso la película no lo necesitaba, porque estoy de acuerdo con Álvaro de Lama en que la película, para cualquiera que tenga unas herramientas críticas mínimamente entrenadas, es una película espectacular, ¿no? Es casi, como empiezan a decir enseguida muchos críticos, la mejor película de la historia del cine español. Están documentadas 3 jornadas específicamente, unas primeras, las del 65, unas segundas del 66 y unas terceras que serían a caballo entre el 73 y 74. Aún falta todavía por indagar mucha documentación, pero en principio serían esas 3 jornadas. Mientras tanto, de manera quizá periférica pero relacionada, se celebran durante el festival 2 eventos también muy importantes vinculados temáticamente. Por una parte, como antecedente, en 1963 se celebra el Premio Cinematográfico del Consejo de Europa, que sería pues un concurso de cortometrajes, también de este tipo de películas científicas, culturales, educativas, ¿no?, en las que justamente el vencedor de este concurso es Javier Aguirre, con una película que se llama Tempo Abierto. Luego, en el 69, se realiza otro tipo de manifestación, que sería la Semana Cinematográfica del Consejo de Europa. Están más vinculadas con una política exterior, ¿no?, y con esta relación con Europa, pero que tienen bastante... hay una relación, en cualquier caso, temática. Y al mismo tiempo, ya un poco como coda, que sería también parte de la investigación, en 1968 nacen también bajo el amparo del festival las jornadas de cine médico de Donosti, que si bien es cierto que están promovidas por un grupo de médicos donostiarras que tienen mucho interés en este tipo de manifestación científica, porque estas sí que son de corte ya específicamente científico, se filman operaciones, se filman procedimientos, se filman procesos terapéuticos. En cualquier caso, estas jornadas surgen en el 68, también bajo el amparo del festival, y se celebran en la ciudad de Donosti hasta 1990. O sea que ya tenemos un mapa, un pequeño ecosistema, ¿no?, que está allí fluctuando, es cierto, pero que sí que nos habla de las cosas que se están moviendo en nuestro país durante ese momento. Hay bastantes directores y opciones que hubo que al principio pues parecía que sí iban a venir, pero finalmente no. De hecho, se solían barajar varios nombres, que podían ser George Cukor, por ejemplo, o Frank Capra, también, que eran directores que ya habían dejado también de hacer cine, pero que era muy interesante verles por aquí. El caso de Alfred Hitchcock fue curioso, porque Alfred Hitchcock se le ofreció hacer en el 71, el año de King Vidor, se le ofreció antes a él ser presidente del jurado, y supongo que así también le hacían la retrospectiva, pero Alfred Hitchcock estaba muy activo y estaba preparando Frenesí en el año 71, y que entonces descartaba volver a San Sebastián porque había estado en el 58, pero en este caso como presidente del jurado, y es cuando le ofrecen a King Vidor. Y es curioso porque a veces echan mano de directores por referencias de otros directores. Por ejemplo, Howard Hawks
vino por recomendación de King Vidor. Habló con él y le dijo que era estupendo San Sebastián y que se lo iba a pasar en grande y demás, y entonces por eso vino Howard Hawks en el 72. En el 73, cuando vino Mamoulian, ya te digo que había otros directores. Yo sabía de George Cukor y Frank Capra, pero a la terna se había unido a ese posible presidente del jurado, Raoul Walsh. No he visto muchas referencias, pero sí que al final cayeron esos tres y bueno, le ofrecieron a Rubén Mamoulian, que a muchos de alguna manera lanzaron un gran "oh", porque era el menos conocido de los cuatro. El venir esos directores, y no solo hacerles la retrospectiva, sino el tenerles a mano, daba pie a un anecdotario increíble de encuentros con ellos, entrevistas improvisadas en un yate, por ejemplo, que luego se hizo un corto en el año 72 con Howard Hawks, que le hizo una entrevista en un yate en plena Concha y que luego se hizo un corto y que está muy bien. Y luego encuentros fugaces con los directores en los homenajes que se les hacía. He encontrado un encuentro muy interesante de varios directores y bueno, directores y productores, gente, cinéfilos, varios, en el María Cristina con Joseph von Sternberg, que hay fotos en las que aparecen los tres directores de Los Desafíos que presentaban en aquel año, en el 69, la película concurso, que eran Víctor Erice, Claudio Guerín y José Luis Egea, con producción de Querejeta, y están ellos, Vicente Aranda también, que presentaba una película, y más gente, con Joseph von Sternberg, una reunión con unas fotos increíbles, y dices, o sea, estás con una leyenda viva del cine, que seguramente no va a hacer más cine, pero todo lo que podían aprender de él, ¿no? Entonces ver esas imágenes, esos encuentros, la verdad es que es bastante emocionante. Aunque no ha llegado al rango de canónica, se me ocurre que Alas de mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, es una película que premia el festival, le concede la Concha de Oro, y esto va a servir, obviamente, igual no tanto para que la película se convierta en canónica, pero sí para poner de manifiesto que hay una cosa llamada Nuevo Cine Vasco, de la que participan varios cineastas en los años 90, como Alex de la Iglesia, o Julio Meden, o Enrique Urbizu, y yo creo que el espaldarazo, el apoyo a esta película, a la ópera prima de Bajo Ulloa, tuvo, bueno, no esa misma relevancia, pero sí que se puede entender un poco de la misma manera. Esto ha pasado mucho con lo que se conoce como cines periféricos, es decir, en los años 50 participa en Venecia una película de Akira Kurosawa que se llama Trono de Sangre, gana el León de Oro de Venecia y de alguna manera hace que los críticos internacionales, que no conocían bien el cine japonés, empiezan a conocer no solo el cine de Kurosawa, sino también el de Mizoguchi, el de Yasuhiro Ozu, es decir, los festivales como puerta de entrada o como lugar de legitimación de cinematografías periféricas que en Occidente no habían despertado hasta entonces mucho interés. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un cineasta que a mí me gusta mucho, que tiene mucha relación con Víctor Erice, porque estuvieron escribiéndose cartas audiovisuales durante un tiempo, que es Abbas Kiarostami. ¿Dónde está la casa de mi amigo?, que es una película del año 87 de Kiarostami, se concursa en el Festival de Locarno y Kiarostami obtiene el Leopardo de Bronce al mejor director, ¿no? Esto hace que de repente la crítica internacional desplazada en Locarno diga, pero ¿qué es esto de Kiarostami? ¿Qué es esto del cine iraní?, ¿no? Y a partir de ese momento, Kiarostami y por extensión el cine iraní se convierten en una de esas corrientes de interés para la crítica internacional de los años 80 y de los años 90, y ahí empieza a consolidarse el prestigio del cineasta fuera de su país, Allí lo tenía, ¿no? Pero va a ser, en este caso Locarno, el que va a servir un poquito, como pasó con El espíritu de la colmena, de trampolín para lanzar internacionalmente una película, ¿no? Porque una cosa que no he dicho y que es importante en el caso del Espíritu de la colmena es que El espíritu de la colmena es una película que tiene mucho prestigio no solo en España, sino también fuera de España. Es la única que aparece en la última lista de Sight and Sound entre las 100 primeras, la única película española, ¿vale? O sea que el festival tiene también esa ventaja de que otorga determinadas películas de cinematografías nacionales un poquito secundarias, ¿no?, como la española en aquel tiempo, una visibilidad extra que les permite competir de tú a tú con otras grandes películas de otras cinematografías. Al mismo tiempo que se estaba también realizando todas estas jornadas y manifestaciones de festival científico, ¿no?, que, por resumir, que se realizaban aquí en Donosti, también estaban sucediendo en otras partes. En España prácticamente al mismo tiempo.
Por ejemplo, en 1966 se funda la Asociación de Cine Científico de Española, en 1966, perdón. Y enseguida también comienzan a realizar jornadas de cine científico. En el 71 hay una primera jornada de cine científico y médico en Madrid, en la Universidad Complutense. En el 72, y al año siguiente, se realizan las segundas jornadas y invitan a la Asociación Internacional de Cine Científico para que realicen pues eso, su evento anual en nuestro país. Así pues es un salto, como ves, cualitativo importante. O sea, es todo, evidentemente, un ecosistema muy minoritario y muy, bueno, pues eso, muy de nicho, ¿no? Que, absolutamente, pero están saliendo y al final son ejemplos de que hay algo que se está moviendo, que que se está visibilizando el uso del cinematógrafo por parte de una comunidad científica, y ya no solamente para pues ellos investigar, sino simplemente pues para compartir, ¿no? Compartir sus investigaciones y aprender de las investigaciones de los demás utilizando el cine. Que eso es bastante, bueno, a mí me parece bastante interesante. Howard Hawks paseó un montón, por ejemplo, por San Sebastián, él solo. El acceso a los directores era muy cercano, era alucinante, no iban con relaciones públicas, iban con algún ayudante, un amigo o sí, un acompañante. Von Stenberg, por ejemplo, se trajo a sus 2 hijos, que estaban ahí en esa reunión que he dicho antes. Normalmente venían con su mujer, los directores, porque siempre he visto Rubén Mamoulian y señora, Howard Hawks y señora. Fritz Lang, en un escrito, necesita varias condiciones para venir a San Sebastián. Una de ellas es que tiene que venir con un acompañante porque él no ve bien, y además ponerse en primera fila en las sesiones para ver las películas, no en el palco. Es decir, tenía que ir a primera fila, aunque luego sí he visto alguna foto del palco. He encontrado, por ejemplo, alguna foto curiosa de Fritz Lang sin parche, dormido en una sesión de una película, curiosamente, pero bueno, y encima pone el pie de foto, es muy gracioso porque pone silencio, el jurado está deliberando o algo así. Tim Vidor, por ejemplo, no se cansaba, hay varias fotos de firmar autógrafos, sobre todo a los niños, que no sabrían para nada quién era. Luego se paseaban por San Sebastián, por el muelle, y he visto también fotos de Tim Vidor bebiendo de una bota de vino, aunque pone que es chacolí, pero seguramente sería vino. Howard Hawks estuvo muy amable, dio bastantes entrevistas, Rubén Mamoulian también, y Nicholas Ray, por ejemplo, que estaba en plena actividad, quería sobre todo estar con jóvenes, con los jóvenes directores, porque encima su última película estaba hecha casi en modo guerrilla, con jóvenes de escuelas de cine de Nueva York o de Estados Unidos seguro, igual eran de California, y su última película, que al final no se puso en el festival, necesitaba una multiproyección y eso no se podía hacer. Pero él siempre estaba pues con una cámara en la mano, hablando con la juventud, hacía ruedas de prensa improvisadas, eran mucho más accesibles y no tenían los problemas que hoy en día puede tener pues cualquier personalidad que venga al festival, que tienes que contactar con bastante antelación una entrevista. A mí lo que me interesa es reconstruir el año 1973, que es cuando participa El espíritu de la colmena. Hice una búsqueda entre los años 72 y 74 para ir enterándome de qué había en el archivo en relación a esos años, y obviamente había mucha documentación. Pero una de las cosas que me llamó la atención al principio fue encontrar listados muy detallados de personalidades, no solo críticos, sino también personalidades que habían asistido al festival en el año 1973, ¿no? Muy detallados. Me llamó la atención porque me di cuenta de que podía hablar con estas personas, ¿no? Porque algunos de ellos, sobre todo esta parte de la crítica joven que mencionaba antes, afortunadamente siguen entre nosotros, y yo por otras historias como historiador del cine español tenía el contacto de unos cuantos de ellos, y a lo largo de estas 2 semanas pues he estado llamando a 10 personas aproximadamente que estuvieron en San Sebastián y que me han contado su experiencia de esa edición, ¿no? He hablado con Imanol Uribe, con Fernando Colomo, con Rosa Montero, que cubría el festival para un diario femenino de Barcelona. He hablado con Fernando Lara, Manolo Maggi. Me han ido contando muchas de las cosas que pasaron, ¿no? de la cocina del festival, ¿no? Y cuáles fueron las relaciones entre la crítica y el jurado, cómo Elías Querejeta jugó un papel fundamental en toda esta cocina del premio, etcétera.
y eso ha sido extraordinariamente interesante porque me ha servido para ir dirigiendo un poquito mejor mi investigación durante estas 2 semanas. Las jornadas científicas, educativas y culturales que se realizaron en el 65, en el 66 y en el 73-74 fueron un encuentro pionero y ya como tal tienen una importancia relevantísima. Ya las del 68, las jornadas de cine médico de Donosti, tuvieron un impacto en la ciudad y en el país increíble. Yo ya conocía conocía que se habían celebrado, ya llevaba tiempo, en fin, siguiéndoles el rastro, ¿no?, como investigadora, y aquí he podido comprobar el impacto que tuvieron en prensa, tanto prensa donostiarra como prensa de Euskadi y prensa de Madrid y de Barcelona. O sea, el impacto fue tremendo, no solamente el primer año, sino también el segundo año, que invitaron a grandes eminencias de la medicina, Castroviejo, en fin, cuyo fondo fílmico es increíble, que está custodiado ahora mismo por la Universidad Complutense de Madrid, o también el cirujano sudafricano Christian Barnard, que fue la primera persona que realizó un trasplante de corazón en el 67. Así que, en fin, fueron, ya te digo, como tuvieron un impacto increíble. De ahí también que pudieran justamente celebrarse hasta 1990, ¿no?, porque llegaron, el calado, ¿no?, de estas jornadas traspasó, ¿no?, lo que es el propio ámbito de la medicina. Las retrospectivas no es que se retomaran, sino que con Echarri, sobre todo a partir del 69, cuando trajo a esos grandes directores del Hollywood clásico, que dieron un auténtico impulso y aire fresco a las retrospectivas, porque se vio que eran no solo grandes figuras del cine clásico, sino que además estaban vivos y podían contar cosas. El Festival de Cine siempre tiene hacer retrospectivas como una parte fundamental del Cinemaldi. En los demás festivales, al menos los que conozco que son los más importantes, Cannes, Berlín, Venecia, no se hacen demasiado caso a las retrospectivas. Sí que hay una sección de clásicos o algo así, de restaurados, pero no una retrospectiva en sí. Y además con publicación, que eso es muy interesante. Y yo creo que sobre todo es eso, que un festival de cine no son solo los días del festival, sino que es un testigo de la memoria del cine. Y entonces eso tiene que rescatarse a través de las retrospectivas, no solo con el cine que se hace ahora o que se hacen o que se estrena en otros festivales, todas las secciones paralelas que pueda haber, sino también mirar atrás a la historia del cine y ponerla encima de la mesa, porque se van a descubrir muchas cosas. Y el último material de extraordinaria utilidad para mí han sido todos los dosieres de prensa que se conservan del año 73, pero obviamente este es un archivo súper voluminoso. De hecho, me comentaba el otro día Mayalen Beloki que es probablemente el único festival importante a nivel internacional que conserva el archivo completo desde el 53 hasta la actualidad. No pasa ni en Cannes, ¿no? Es decir, aquí tuvimos la suerte de que hubo una serie de personas desde el principio que decidieron que aquello no se tenía que tirar a la basura, que se tenía que conservar, ¿no? Y eso ha sido un regalazo para los historiadores. Pues bien, los dosieres de prensa nacional, prensa local, prensa internacional, para mí han sido de un extraordinario valor, porque yo lo que quiero ver es cómo la crítica recibe esa película y cómo los diagnósticos o los juicios de los críticos ya empiezan a colocar a la película en un lugar determinado. Una primera conclusión que puedo establecer es que en el festival pasaba, como sigue sucediendo hoy en día, todo pasa por el Festival de San Sebastián. A pesar de las restricciones que vivía el país por la dictadura, todo pasaba por aquí. Aunque sea precariamente, aunque sea con años de retraso, o haciendo sortilogios, pero se podía o se intentaba, ¿no?, ponerse al nivel de lo que estaba sucediendo en Europa y en algunos casos se conseguía. Estoy pensando, por ejemplo, en las jornadas de cine médico, que es una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, es como ya en el 68 consiguen traer películas de educación sexual, como Helga,
Sí, Helga es como, bueno, que fue, bueno, provocó allí como muchísimo, pues eso, muchísima conversación. Al año siguiente traen Helga a Michael, al siguiente traen una retrospectiva de un director que se llamaba Oswald Cole, también que solo hace películas de educación sexual, pero vamos, que podríamos decir que es soft porn, así, pues eso, disfrazado. Y en el 68... Quiero decir que aunque en España parece que la revolución sexual, que las revoluciones 68istas quedan como un poco al margen, llega, hay algo ahí que, pues eso, que se va empapando, y a mí me parece increíble que fueran capaces de traer este tipo de películas, que estoy viendo que también afectan al propio contenido, o sea, a la propia programación posterior del festival, porque ya hay películas como un poquito más, bueno, un poco más picantes. En el 70 hay una película que se llama Sex Power, la que básicamente, bueno, acabo de ver, estaba mirando ahora la sinopsis, en la que hay un chico que, bueno, está como un poco traumatizado y parece ser que, bueno, se va ahí a disfrutar de los placeres de la vida femenina. En fin, o sea, da bastante de sí, o sea, da bastante de sí. Yo recuerdo que el Festival de Cine ha tenido varias retrospectivas que han pasado a la historia porque han rescatado a un director, una directora o a un tema, o sea, una sección temática, o sea, una retrospectiva temática, y eso ya ha pasado a los anales de la historia del cine. Sobre todo recuerdo con mucho cariño la retrospectiva de Mikio Naruse, que siempre se hablaba de los tres grandes del cine japonés, Kurosawa, Mizoguchi y Ozu, pero ahora ya nadie obvia decir a Naruse por el rescate que hubo del Festival de Cine de San Sebastián. Las retrospectivas tienen, yo creo que esa función de testigo y además de testigo vivo. Y encima con unos puntos de vista un poco diversos, porque no solo rescatar realizadores, también empezó con Muriel Box, con realizadoras, luego de una manera temática, que igual ya se ha perdido eso, aunque bueno, el año pasado tuvimos el de Italia Violenta, y ahora con una guionista del Hollywood también clásico, un poco más contestataria, se podría decir, como Lilian Hellman, que yo creo que nos va a descubrir también un mundo nuevo. Yo creo que es un mundo de descubrimientos en las retrospectivas. Estas 2 semanas de inmersión total en el archivo están siendo muy divertidas. Yo estoy disfrutando como un enano, me parece el trabajo de archivo es divertidísimo en la medida en la que ir descubriendo cosas que no han descubierto otros, ¿no? Que es algo que te proporciona las fuentes primarias, ¿no? El archivo, algo que todavía no se sabe, es extraordinariamente placentero. Por otro lado, el trabajo en el archivo está siendo muy placentero también porque la gente de la Filmoteca Vasca y del Cinemaldia y de la Elías Querejeta Cinescola nos está tratando muy bien, nos están atendiendo muy bien y eso se agradece mucho. Y también está siendo muy enriquecedor porque estas becas de investigación se las dan a 3 investigadores y me parece que es un gran acierto que los 3 vengamos juntos, ¿no? Durante 2 semanas al festival, porque esto ha permitido que durante estos días muchas veces venía Sigor o venía Paula, mira, Sier, que he encontrado esto del espíritu de la colmena, y yo, mira, Paula, que he encontrado esto, es decir, que no solo porque he conocido a 2 estupendas personas, sino porque además hemos establecido sinergias de trabajo entre los 3 que nos han permitido, o mira en esta caja, o mira en esta otra, que nos han permitido, pues eso, trabajar a gusto y hacer que esta investigación sea rentable. Eso espero, todavía hay que procesar toda esta información y escribir el artículo, pero todo apunta a que ha sido un trabajo muy rentable. Es que es zambullirte directamente en la historia del festival. O sea, tienes un archivo que encima sabes perfectamente que se pueden ir añadiendo cosas todavía, y es descubrir y descubrir y descubrir constantemente. Tú crees que puedes ir por un lugar, pero de repente descubres, no sé, nuevos caminos, nuevas anécdotas. Se me ha olvidado, por ejemplo, que uno de los posibles eternos presidentes del jurado y retrospectiva fue Billy Wilder, curiosamente, pero que parece que rechazó casi siempre, porque decía que bueno, el festival se iba ya cuando ya no tenías nada que hacer, entonces mejor no aceptar. Y ya te digo que bucear en el archivo es eso, a veces es creer una cosa y de repente descubrir otra. Vas descubriendo sorpresas una tras otra. Está siendo muy divertido y cansado también porque agota mucho. Y con los otros compañeros, tanto con Asier como con Paula, la verdad es que yo no les conocía igual por escritos que han hecho y demás, pero muy bien. Ya yo creo que me llevo unos compañeros, ya no sé, para toda la vida no creo, pero nunca se sabe. Ahora ya somos mayores todos, pero bueno, ya hemos quedado para hacer cosas y está bien porque encima
lo que uno encuentra se lo dice a la compañera, oye, que he encontrado esto que te puede interesar, y viceversa, o sea que está siendo una colaboración también en ese sentido muy bien. La verdad es que es un lujo la residencia, para empezar, porque poder estar 2 semanas solamente dedicándote a esto, levantándote cada día, yendo al archivo, poder consultarlo de manera inmersiva, sin parones, poder también reflexionar día tras día, ¿no? Es realizar este viaje por la historia, ¿no? Por el pasado, por la historia, tenerla entre las manos cada día durante 2 semanas, en fin, insisto, es un lujo, porque, bueno, por las instalaciones y por el tiempo, por las facilidades, realmente, vamos, como investigadora yo no me he encontrado con una experiencia así. O sea, estoy encantada, encantadísima. Y luego realmente el archivo es muy grande, muy grande. Mientras trabajas con todos los materiales, al final estás investigando un montón de microhistorias en la que puedes ver la big picture, ¿no? Que dicen los anglosajones. Y el poder también comentarlo con tus 2 compañeros que se dedican a otras, pues eso, ¿no? A otras investigaciones. Vamos comentando y nos vamos ayudando y vamos también, bueno, profundizando los 3 a la vez. Y es que intelectualmente es una gozada. O sea, yo no tengo palabras de agradecimiento.